usuarios, ¿eh? No se preocupe. Ahí va, ¿eh? Perfecto. Buenas noches, camaradas. Estamos transmitiendo desde el canal de Socialistas Unidos Revolucionarios. El día de hoy, pues vamos a ver lo que es la represión en medios. Tenemos aquí a Rosaura, que es invitada de Notimex. ¿Cómo está, Rosaura? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Aquí desde la huelga del Sud Notimex a 902 días los saludamos. Muy bien. Y a Fernando. Fer, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Lalo. Gracias por la invitación. Y saludos, Rosaura y camaradas de Sur. Saludos. También en apoyo a los 900 días ya, ¿verdad? Sí, hoy ya cumplimos 902 días, pero justo el lunes hicimos una serie de actividades en el marco de los 900 días que se cumplieron, bueno, de este movimiento, de esta lucha que llevamos desde ese tiempo por la huelga, pero realmente comenzamos nuestra defensa muchos meses atrás. Sí, ya había algunos problemas, ¿verdad? Mira, vamos a ver estas notitas que precisamente recogimos para esta transmisión. Les voy a presentar, nada más les voy a presentar aquí los nombres y las luchas de los 91 defensores asesinados en tiempos de la 4T. O sea, aquí la notita es que son 91 defensores de derechos humanos. Y les voy a leer lo que dice aquí. Dice: la Organización de Servicios para la Educación Alternativa Educa AC dio a conocer una lista con un nombre de 91 personas que fueron asesinadas durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. La organización oaxaqueña detalló que esta lista fue creada con el fin de renombrar los y las defensoras de derechos humanos que perdieron la vida en los últimos 3 años. Eso yo lo puse porque no decía ahí. Como parte del monitoreo y análisis de la situación del país, Educa elaboramos una lista que incluye todos los casos de asesinatos de las personas defensoras que fueron reivindicadas por una organización social o de derechos humanos. Nuestra lista resulta más extensa que las otras listas publicadas por organismos públicos o de organizaciones de derechos humanos con un enfoque específico para la mayor transparencia posible. En cada caso documentamos el vínculo al boletín de la organización que reivindica al defensor o a la defensora en lo que va de este sexenio de diciembre de 2018 al 30 de julio de 2021. Fueron denunciadas 91 asesinatos de personas defensoras. O sea que ahorita ya debe haber más, pero hasta ese momento nada más había 91. Y pues empieza desde 2018 con Manuel Martínez Bautista Nagua, defensor del territorio ejecutado en Yagualica, Hidalgo, es el Frente Nacional de Liberación de Liberación, no me acuerdo cuál era el ese. Y entonces aquí están detallados todos y cada uno de las personas que fueron asesinadas, así como me voy a agarrar el dinero de mis compañeros, entonces sí, están, yo confío en que sí, los movimientos que los reivindicaron para, pues ahora sí que para que le echen un ojo y se den cuenta que sí son 91, ¿no? Digo, seguramente ha de haber más, pero en este momento, hasta ese día del reportaje, teníamos a 91 personas ya asesinadas. Entonces les hago un repaso rápido. Entre ellos ya sabemos a Mil Flores, entre ellos también está Tomás Rojo, entre ellos también está Lourdes Maldonado. No, Lourdes Maldonado está en la otra lista, de los 43. Y obviamente, pues los 43 desaparecidos, pero, no, en esta lista no están los 43 desaparecidos, los 43 son los periodistas que han sido asesinados. Y entonces aquí está la lista, no sé, mucha gente, o sea, son 91 gentes. A mí me gusta pasar la lista pues, para que vean, ¿no? El tamaño de listota que se cargan aquí, ¿no? Que se carga la Cuarta Transformación. Y pues para que veamos la dimensión, porque a veces cuando se dice, no, pues 91 asesinados, pues nada más son 91, se dice rápido, se dice fácil, pero pues en realidad es una bronca, es un problema que tiene la 4T con los defensores de los derechos humanos y con la gente de la comunicación. O sea, yo no alcanzo a vislumbrar si
este es el año más violento para defensores de derechos humanos y periodistas. O sea, a mí esto sí no me alcanzan los datos, pero según las informaciones que nos han llegado es que así es. No sé, Rosaura, ¿tú conocías esta lista? Pues no tenía la cifra como tal clara. Digo, hemos llevado nosotros el seguimiento de los periodistas caídos en su labor a lo largo de este año, y pues ha sido una cifra lamentable, ¿no? Porque bien se dice, ¿no? O sea, una democracia sin los medios de comunicación, sin el periodismo, pues no es como tal una democracia. Entonces es muy lamentable que estemos viviendo un golpeteo por parte de la delincuencia y políticamente contra este gremio, y es un gremio que se dedica prácticamente a darle luz, ¿no? A informar como tal a la ciudadanía, al pueblo bueno y honesto. Entonces es muy lamentable que justamente un gremio que se dedica a mantener a la población informada, pues estemos ahorita viendo este tipo de situación en contra de tanto de periodistas como profesionales de la comunicación y demás trabajadores que nos dedicamos a los medios de la información. Sí, muchas gracias. Ver, tú ya conocías más o menos la lista, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? O sea, ¿crees que este sea el sexenio más violento para los activistas de derechos humanos? O sea, ¿sí se percibe como tal o es una cifra que a lo mejor está inflada o está muy arriba de la realidad o realmente tú crees que está muy abajo de la realidad? O sea, no sé, tu opinión sobre esto. Pues yo creo, Ay, te muteé, perdón. Quítale. ya, yo creo que todavía le falta porque esos son casos que están denunciados, ¿no? Pero todavía falta pues todos aquellos casos que muchas veces no son denunciados ante las autoridades. Ahorita estaba viendo un poco de la lista y pues muchos pues han sido activistas o defensores que se han pronunciado a favor del agua, a favor de la defensa del medio ambiente. Entonces, pues parte es de lo que estamos viviendo, de todo este saqueo que ha estado habiendo últimamente. Pues obviamente, pues sabemos que si hay algunas personas que lleguen a estorbar a esos intereses privados, pues obviamente, pues para ellos es más fácil pues desaparecerlos que tratar o negociar, porque obviamente ellos no se van a detener ante una petición o a platicar el problema, ¿no? Ellos es más fácil hacerlos a un lado y continuar con lo que están haciendo. Y como aquí lo hemos dicho, bueno, yo en lo personal lo he dicho que también pues aquí no, muchas veces la libertad de expresión pues no existe y lo estamos viendo ahorita aquí con la compañera Rosaura, lo que nos está platicando, pues son 902 días de un paro, ¿no? De un medio de comunicación, lo cual pues nos da un parámetro de que pues tratan de silenciar algo, ¿no? Tratan de silenciar la noticia o que la gente en realidad no esté bien informada. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Fer. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? No sé si sabías tú de la lista de los 91 defensores de derechos humanos que han sido asesinados nada más en el periodo de la 4T, es lo que estamos platicando en este momento, para saber si creen que ese es la cifra real o si realmente pues está inflado, ¿no? Digo, esta lista tiene nombres y apellidos, o sea, podría estar inflada, pero pues estaría muy bien estructurada, ¿no? No sé cuál sea tu opinión al respecto y ahorita vamos a seguir con otra nota, sobre todo siguiendo en esta línea de la represión de medios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Pues yo no descartaría, no conozco a detalle la lista, sin embargo, sí
no se me hace descabellada esta cantidad de asesinatos. ¿Por qué? Porque recordemos que el número de periodistas asesinados es un referente sobre agresiones y asesinatos que se dan en otros sectores. Yo siempre he dicho que si el número de periodistas es tan alto, llevamos 13 este año, ¿no? Entiendo que en el sexenio, si no me equivoco, las cifras, o que también variarán dependiendo, a veces varían dependiendo de la institución, ¿no? Pero bueno, estamos hablando más de 50, 56, si no me equivoco. Eso, estamos hablando de que es un gremio totalmente visible, es decir, son trabajadores que están en un medio de comunicación, que muchas veces los asesinatos pues se informan, ¿no? Se comunican, pero la situación de ataques, de agresiones, de agravios en los sectores que no son vistos son mucho mayores. Entonces, en este caso estamos hablando de defensores de derechos humanos. O sea, yo he escuchado y he venido escuchando a muchos de mis compañeros de otras organizaciones, sobre todo obrero campesina. Se da mucho en este tema de compañeros que son defensores de la tierra, por ejemplo, de pueblos, en donde estamos hablando más de derechos humanos, en donde las agresiones son más latentes, en donde los medios de comunicación no están presentes. Y en este trabajo que venimos haciendo con organizaciones, como te decía, el acoso, las agresiones, los encarcelamientos y los asesinatos son una constante, desafortunadamente. Entonces, no se me hace descabellado, considerando que partimos de un número ya grande de por sí para el tema de periodistas, y eso es un número mucho más amplio en sectores como el de derechos humanos y muchos otros que quizás podemos estar pues no visibilizando, ¿no? Tan es así que, bueno, las cifras de feminicidios pues también están súper altas, ¿no? Ya parece algo normal. En fin, creo que siempre nos va dando una referencia a lo que vamos viendo en el gremio periodístico, y sí, no se me ha descabellado. No conozco el nombre de cada uno de ellos, pero sí creo que sea real. Muchas veces, pues sí, mira, la lista, pues ahora sí que se las comparto para que la lean, ¿no? O sea, no hay que dejar pasar esto. ¿Por qué? Porque 91 defensores, sí, 91 defensores de derechos humanos, significa que detrás de ellos había 5 o 6 mil personas en un movimiento, o 1000, pero, o sea, son cifras mucho mayores. O sea, no están afectando nada más a una persona, están afectando a todo un movimiento que pues venía respaldándolos, y que se queda atorado, se queda estancado precisamente por ese descabezamiento de estos pues de estos líderes, por así decirlo, ¿no? Porque pues este movimiento, los líderes visibles son los que pues hacen que de alguna manera funcione su movimiento, que hace sus peticiones, que lleguen a donde deben de llegar. Pero si los descabezan, pues obviamente ya no llegan las peticiones. Entonces estamos afectando todavía más gente, y esos son nada más los del movimiento, pero en realidad todavía afectas a muchísimo más gente, porque en realidad esos movimientos están representando todavía un problema social que hay en México, que podríamos ya llegar hasta, no sé, millones de personas. Pues aquí en México somos 120 millones de personas, y pues podrían bien representar cada lucha 120 luchas, y realmente estamos afectados todos, ¿no? Bueno, pues seguimos con la notita. Mira, ahorita les voy a compartir otra de la cifra de periodistas asesinados. Obviamente, pues todo en la misma línea, ¿no? No vamos a salir de esta línea. Dice 43 periodistas han sido asesinados en la 4T, según la Secretaría de Gobierno, el 29 de octubre de 2021. O sea, todas estas cifras ni siquiera están actualizadas. La Secretaría de Gobernación informó que en diciembre de 2018 a la fecha, 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos, aquí había 68, ahorita ya son más, han sido asesinados en el país. En un comunicado, la dependencia federal precisó que 7 periodistas y 2 defensores serán beneficiados del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la CEGOP.
En Chiapas se han registrado en el 2018 al 5 de octubre del año 93 agresiones a periodistas de acuerdo con el informe 2021 del mecanismo de protección a periodistas. Lamentablemente solo existen dos sentencias condenatorias en más de 1.500 casos en el país, es decir, el 99% de los casos quedan en total impunidad. La muerte de Freddy López Arevalo deja un profundo vacío en sus compañeros periodistas. Su apasionamiento lo llevó al borde de esto. Independientemente de esto, ningún ser humano merece morir como murió Freddy y otras personas. Tenemos pendiente del amigo y colega de Yajalón. Nadie merece morir así. Pues aquí es una, pues a este portal de Mega Noticias, pues le afectaron con uno de sus periodistas. O sea, no hay ni siquiera un mecanismo real que nos ayude a proteger a los periodistas. Y pues yo creo que eso ya va siendo como una tendencia, ¿no? Como una política de Estado de dejar de lado los medios que informan, ¿no? Porque pues, estamos viendo, por ejemplo, a un Vicente Serrano que trae como 10 escoltas por unos lentes que le rompieron, ¿no? O sea, y estas personas han sido asesinadas y ni siquiera se les ha dado, a veces ni siquiera les ha pasado su requisición de seguridad, ¿no? O sea, Rosaura, no sé tú qué opinión tengas de esto. ¿Ahí me oye? Ok. Pues es que es lamentable, ¿no? Porque mientras sabemos trabajadores que incluso estamos al servicio del Estado para informar a la ciudadanía, a la población, nosotros en la huelga, a peligros latentes, a inclemencia contra nuestra resistencia y, y justa en nuestros derechos humanos y la cuando caso no han querido, a pesar de las amenazas de muerte, con de cuidado, ¿no? Se han justificado que lo nuestro es un tema laboral y que por consiguiente tener, ¿no? De alguna forma, parece un lujo, de la protección ante que nosotros realizamos. Para integridad que pues está ahí en nosotros por estamos teniendo una No te escuchas, Lalo. por mi parte. Ah, ya. Oye, ¿qué ahora que nos estamos yendo? No sé si sea tu internet. Bueno, Y pues además Rosaura está en campamento directamente, entonces se complica más la comunicación sí. entre los ruidos y el internet, que luego no es el mejor. Eh, Si quieres apoyarle a Adriana, estamos aquí. sí, pues creo que, bueno, el seguimiento a lo que estaba justo comentando Rosaura es esta cuestión que justo no hay un criterio real o efectivo, digamos, ¿no? Para defender a los periodistas. Ella se refería, por ejemplo, que pues
Nosotros incluso hemos sido agredidos, bueno, hemos sido amenazados de muerte en campamentos, literalmente. Y cuando hemos pedido solicitud de protección al mecanismo, se nos han puesto algunas limitantes porque, bueno, nosotros consideramos incluso que tendremos, en nuestro caso, por ejemplo, pues por las dos vías, el mecanismo de gobernación es el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. En nuestro caso, nosotros somos periodistas, somos comunicólogos, pero lo que nos han dicho, por ejemplo, es que no nos pueden dar la protección porque no estamos siendo agredidos en el ejercicio de nuestra profesión. Lo segundo es que nosotros estamos al mismo tiempo defendiendo derechos laborales y los derechos laborales son derechos humanos. Y por tanto, estamos defendiendo también nuestro derecho a la vida con este tema de pandemia, de estar en la calle, pues también es un derecho humano. Entonces, en esos casos nos han dicho que sí hay posibilidad de hacerlo por ahí, sin embargo, hasta ahora no se ha concretado nunca, aun cuando hemos pedido al menos 2 ocasiones que se considere nuestra situación, sobre todo después de que recibimos las amenazas de muerte, que además las recibimos afuera del Palacio Nacional, o sea, no fue cualquier cosa, estábamos en plantón afuera del Palacio Nacional, en una calle que además estaba cercada por policías, y que no entendemos cómo es que una persona llegó, entró por esa calle y nos amenazó de muerte y salió como si nada, ¿no? Y sí es súper lamentable porque, como bien dicen, nos hace una referencia que raya ya pues en el absurdo, ¿no? Una persona que hoy sirve a los intereses de esta administración, como puede ser Vicente Serrano, que además provoca, ¿no?, una confrontación, que porque le rompen los lentes, ya lo meten al mecanismo y ya incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncia sobre ese tema, pero la Comisión de Derechos Humanos no se ha pronunciado contra ninguna de las agresiones de los periodistas, no ha hecho un pronunciamiento real y serio contra todos los asesinatos, ¿no? Nosotros hemos venido acompañando muchas de las manifestaciones, incluso hemos participado, participamos en el Encuentro Nacional en el Encuentro Nacional de Periodistas que se llevó a cabo a inicio de año en San Cristóbal de las Casas Chiapas, a partir justo del asesinato de Freddy López Arévalo. Su familia organizó este evento y ahí sí participaron periodistas fuertemente agredidos, que han sido encarcelados, que han sido torturados en otras administraciones, ¿no? Y que hoy siguen sin poder tener una protección real. Hablo de Jesús Lemus, que además acaban de solicitar nuevamente protección para él porque ha denunciado acoso y persecución desde la Fiscalía General de la República después de un libro que presenta un libro, ¿no? En fin, muchos colegas que dieron su testimonio de cómo han sido acosados, que han sido amenazados, que se les ha criminalizado, porque desafortunadamente esa es una tendencia cada vez más que vemos, que cómo te criminalizan para tratar de desestimar tu trabajo, ¿no? Te inventan delitos, en fin, no hay una garantía y claramente si vemos nosotros lo que hemos venido analizando es que pues si tienes una tribuna como el del presidente en donde tiene un discurso pues de confrontación con muchos medios, ¿no? No digo que sea con todos, pero sí con muchos que son recurrentes, pues eso permite que en otras áreas, en otras esferas, pues se tomen atribuciones en ese mismo sentido, ¿no? Es muy fácil pensar que si el presidente pues está hablando mal de los periodistas, porque para muchos es un ataque, ¿no? Pues si los ataca, pues porque yo no lo voy a hacer. Y como digo, hay muchos colegas, sobre todo los que vienen denunciando este tema de acoso, de agresión, de amenazas, son los colegas que viven en los estados en donde desafortunadamente también los mecanismos no tienen respuestas rápidas, donde las autoridades no tienen respuestas rápidas, y está más que evidenciado en muchos de esos casos que
las agresiones vienen desde mismas autoridades de los gobiernos locales o estatales, ¿no? Refiriéndonos a municipios. Entonces, es desafortunado y además también una situación que pasa es que una vez que están siendo asesinados, ¿no? Que son asesinados, se les trata de desvincular con la actividad periodística, ¿no? Y esto a qué obedece, pues primero a que pues no quieren efectivamente reconocer una problemática sobre el gremio. Segundo, esto refleja que seguimos teniendo condiciones muy malas para los periodistas a nivel nacional, es decir, la precariedad, los bajos salarios, la falta de seguridad social, las malas condiciones de trabajo de los periodistas en el país sigue siendo latente y se acrecenta, sobre todo en algunas zonas, y esto genera que además de su actividad periodística, pues tengan que estar buscando otros empleos, ¿no? Hasta 3, 4 empleos para poder salir adelante en el día a día. Y entonces, pues por eso es muy fácil para muchos, y lo hemos visto incluso desde la propia vocería de la presidencia que trata de desestimar alguna agresión por el hecho de ser periodistas. Eh, y, y y en este mismo sentido, pues también algunas empresas para evitar cumplir con su responsabilidad como patrón, pues también llegan a negar incluso la relación laboral con el periodista, ¿no? Eso, lo cual es muy lamentable. Y las agresiones vienen, a ver, desde mi punto de vista, y no me quiero extender mucho porque es un tema muy amplio, pero desde mi punto de vista, el tema de los asesinatos es el punto culminante de una serie de agresiones en muchos sentidos respecto al gremio periodístico. ¿Por qué? Porque ya le estamos quitando la vida a una persona, ¿no? Se le quita la vida a una persona. Sin embargo, las agresiones vienen desde la indefensión para ejercer tu fuente de trabajo. A veces ni siquiera te dan las herramientas y tú vas, hay reporteros que han sido agredidos, por ejemplo, yo he tenido compañeros o lesionados, ¿no? Compañeros que en giras presidenciales han salido lastimados porque la camioneta se volcó y hay quienes no tienen una seguridad social para atender eso, ¿no? Ese tipo de cuestiones. De hecho, pues nosotros consideramos que el hecho de mantener una huelga de periodistas durante 2 años y medio también es una agresión que estamos recibiendo como periodistas, ¿no? Y que se refleja también en estas mismas malas condiciones. Entonces, este tipo de agresiones pues se van acrecentando en diferentes medidas hasta que finalmente llegas al tema del asesinato, lo cual es muy lamentable, pero sobre todo que en este sentido no haya realmente una garantía. Estamos hablando de una garantía hacia la vida de una persona, que tendría que ser uno de los derechos máximos, ¿no? Pero bueno, hoy, como decía hace rato, se asesinan a las personas por diferentes razones. O sea, si eres mujer, eres de alto riesgo; si eres periodista, eres de alto riesgo; si eres defensor de derechos humanos, eres de alto riesgo. O sea, cualquiera de esas cosas te puede costar la vida hoy, desafortunadamente, en el país, ¿no? Y eso es algo que en una sociedad democrática no debería de suceder. Pues sí, bueno, ya sabemos que aquí en México, pues de lo que carecemos mucho es de democracia, ¿no? Realmente no hay una verdadera democracia, aquí nada más se eligen entre burgueses. Fer, ¿tú cómo ves esto de los periodistas asesinados? ¿Qué opinión tienes con esto? Mira, yo creo que actualmente yo creo que se está convirtiendo en una de las profesiones también más riesgosas, ¿no? En el país para ejercerla. Siempre y cuando pues sea un periodismo real, ¿no? Un periodismo, ¿cómo le podré llamar? Verdadero, ¿no? Porque aquí se está desviando mucho, incluso con esta 4T, se está desviando mucho lo que es en realidad el periodismo, viendo precisamente pues a personajes, ¿no? Que luego vemos ahí en las... Ya nos censuró Slim.
Pues sí, o sea, fíjate cómo están, híjole, es que a mí me cuesta mucho porque yo veo como que es un tema muy importante y la verdad nadie atina a decir nada, ¿no? O sea, se me hace como si pasara esto de largo, como si fueran, no sé, ir por un refresco a la calle y ya te asesinaron y ya, o sea, ya ahí quedó, ¿no? O sea, como si fuera tan sencillo esto, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como que no atiende, como si no mereciera ni siquiera la pena ver lo que está pasando con el periodismo, porque aparte el periodismo, ya los que han asesinado son periodistas que han denunciado cosas, que han visto cosas, que están en campo, que están señalando con nombres y señales y con nombres y apellidos a Y alguna han gente, advertido amenazas, además. Han han advertido recibido amenazas. amenazas, ha habido esos anuncios y sin embargo no sé si sea, no sé, hueva, sea desidia, o sea, hasta me hacen pensar mal porque yo creo que una persona que está dejando pasar esto es porque le conviene que así esté. O sea, sí me estoy explicando, o sea, hasta qué gravedad tendrá ese punto que ¿a poco le conviene a López Obrador que estén las cosas así? ¿A poco le conviene a la Suprema Corte de Justicia que esté así? O sea, si no les conviniera, ya lo hubieran quitado. O sea, ya hubieran resuelto este problema. Pero sin embargo, ese aletargamiento, ese alargar los casos hasta que se les olvide, pues a mí me parece como que si les conveniera, ¿no? ¿Tú cómo ves, Fer? Sí, perdón, me sacó del en vivo. Sí, pues lo que les estaba comentando, que pues se está volviendo en una profesión muy, muy peligrosa y que muchas, bueno, ya también se está desvirtuando, ¿no? Esa profesión de que pues pensamos que un verdadero periodista, pues estamos hablando de personajes que están en, pues no sé, en Latinos o lo que hablamos de Vicente Serrano, los Molécula y todos esos personajes que pues nada más están en busca del chayote cuando en realidad no hacen la investigación de campo que hacen los verdaderos periodistas y que encuentran la verdad y lo que ellos tienen que hacer es que la verdad salga a la luz pública, porque para ellos es su profesión, para ellos significa hablar con la verdad, y por eso es de que pues están eh, silenciándolos, o sea, literalmente. ¿Por qué? Porque no les conviene que la gente muchas veces sepa la verdad o son intereses que les están afectando a ellos. Y aquí también se mencionaba algo que es muy importante, los derechos laborales. Los derechos laborales también es algo que muchas veces, pues ya ha pasado a segundos, terceros términos, porque hay mucha gente que también pelea por esos derechos laborales y lo primero que, si bien te va, pues te hacen a un lado te retiran a un lado de la empresa, pero ya si les tocas, algo más que les duela, pues también terminan por hacer esto, como las amenazas y las agresiones que está sufriendo la gente de Notimex. Entonces sí está llegando a un punto en el que el periodismo está haciendo una actividad de alto riesgo y lo que quieren hacer es de que pues al final de cuentas haya gente que no le interese el periodismo verdadero, que se vayan por lo fácil, no por la adoración hacia el gobierno actual o hacia los gobiernos municipales, estatales, etcétera. Yo creo que eso es algo que no se debería de perder, pero también pues sí es algo, pues la verdad, muy difícil, porque como mencionaba aquí la señorita Adriana, pues no se garantiza las condiciones para que esos reporteros cumplan con su labor como debe de ser. Y pues ese es mi comentario. Muchas gracias, Fer. Pues mira, vámonos a decir la notita de Notimex en la cual Adrián es experta. Dice Notimex 900 días de una huelga en el infierno. Digo, ya van 902, pero eso es de antier. Desde este espacio le decimos a quien deba resolver la huelga de Notimex a 900 días
Son tiempos de enmendar y corregir errores, Manuel Fuentes. Alguien dice que el infierno no existe, pero estos 900 días en una huelga que sigue sin parar lo confirma. El presidente te da la espalda, la autoridad laboral ya no responde, se autoriza la contratación de esquiroles, se paga sueldo íntegro a la directora de Notimex como si nada ocurriera, y la ley federal de trabajo manda a la basura. Este 8 de agosto se cumplieron 900 días de una huelga que nunca debió estallar, pero San Juana Martínez, apenas a unos días de ocupar la dirección de la agencia Notimex, se dedicó a incumplir el contrato colectivo de trabajo y a despedir trabajadores como si fueran objetos tirados por la ventana. Adriana Urrea, secretaria general de Notimex, denunció en el día 900 de la huelga durante el programa de Julio Astillero que la directora de la fallida agencia de noticias lleva erogada 500 millones de pesos a pesar de la existencia de la huelga y que al final del sexenio esta cifra se elevará a 1,000 millones de pesos. En tiempos recientes no se había visto que un gobierno autorizara contratar esquiroles para desconocer una huelga legalmente existente que usará el presupuesto público como si fuera propiedad de una empresa y disponer de él para burlarse de una huelga, o que se agredieran, acosaran y desconocieran los derechos laborales de los trabajadores periodistas de un organismo público. Se puede imaginar los funcionarios públicos que deciden atacar a una huelga legal, lo que significa estar metidos 900 días en las tiendas de campaña en plena calle sin salario defendiendo un derecho colectivo reconocido por la Constitución. A pesar de que 80 trabajadores tienen laudos favorables para ser reincorporados a sus puestos de trabajo, estos fallos han sido ignorados por el gobierno federal. ¿Conocen los funcionarios que atacan la huelga lo que significa la dignidad de trabajadores periodistas sorprendidos por lo que hace este gobierno? La dignidad es una palabra que debe describirse con mayúsculas porque representa lo más valioso del ser humano. Es defender no solo una vida, la integridad o una fuente de trabajo, sino también un contrato, un salario, prestaciones y a su organización sindical todo lo necesario para lograr el sustento de la familia. Dignidad es la que tienen los y las trabajadoras de Notimex, que cuando llegan a su casa miran de frente y con orgullo a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a otros trabajadores. La dignidad es una palabra que no conocen los funcionarios del gobierno que atacan una huelga reconocida por nuestras leyes, porque no tienen idea del daño que le hacen a este régimen que encabeza el presidente López Obrador, que quedaría como un golpe que pisoteó el derecho de la huelga de sus propios trabajadores. Los asesores del presidente y el propio secretario de Gobernación deben aconsejar que esta huelga del infierno se levante para rescatar la posición de un gobierno que debe ser congruente contra el decir y hacer. Debe abrirse la fuente de trabajo y hacer una gran fiesta en la que se reinstalen los huelguistas despedidos y se comprometa a la autoridad a cumplir el contrato colectivo de trabajo y a respetar la organización sindical, levantar la huelga para rescatar una verdadera agencia de noticias que dignifica al gobierno. Es inadmisible que se pregone por la libertad sindical y el respeto de los derechos de los obreros, mientras que en la propia casa se le pisotean y se burlan. Es inconcebible que se diga que se levanta la huelga porque la señora San Juana Martínez, directora designada de Notimex, no lo acepta. ¿Quién gobierna entonces? Una sola persona no puede marchar a un gobierno cualquiera que sea. Desde este espacio le decimos a quien deba resolver la huelga de Notimex, son tiempos de enmendar y corregir errores. A los y las trabajadoras de Notimex un reconocimiento para enaltecer la defensa de sus derechos y su dignidad y ser el ejemplo para los trabajadores de este país. A los funcionarios matahuelgas que cuando lleguen al infierno no les preguntarán lo que significa la palabra dignidad. No se apuren. Esta es una nota de la silla rota. Ahora sí, Adriana, te puedes explayar todo lo que quieras. Dinos cómo está esto y cómo empezó. O sea, lo que más, fíjate, lo que más interesa en esta bronca es cómo empezó y por qué se dio. Digo, desde mi punto de vista. Está silenciada, Adrián. Perdón. Sí, decía que esto de la huelga en Notimex nos da para mucho. La verdad es que es una nota del abogado Manuel Fuentes, que además pues el abogado es un abogado
pues de los llamados abogados democráticos, ¿no? Es decir, que han estado muy cercanos de los planteamientos del gobierno federal, pues de los grupos que han participado en temas de la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? En fin, pero sabe muy bien el conflicto en Notimex, lo conoce desde dentro. Él ha estado en pues algunos procesos muy importantes y es muy importante que el abogado haga ese tipo de señalamientos. Nosotros hemos dicho que efectivamente es una huelga de dignidad. ¿Por qué? Porque el motivo por el que estalló la huelga fue porque cuando llegó la directora San Juana Martínez comenzamos a ver una serie de violaciones a nuestras condiciones de trabajo que están pactadas en el contrato colectivo. En ese momento había otra dirigencia sindical que ya era acusada de corrupción por parte de la directora. Oye, Adriana, te interrumpo tantito. Sí, claro. Fíjate que aquí somos obreros, la mayoría. No entendemos lo que es un contrato colectivo de trabajo. Nos quieres aunar a eso, porque nosotros vamos a comprar, nos dan contratitos de 3 semanas, 3 meses y ya. O sea, no sabemos lo que es un contrato colectivo de trabajo, digo, para que nos quede más claro. Claro que sí. Y es muy, muy importante la pregunta. Tampoco nosotros sabíamos que era un contrato colectivo de trabajo, a pesar de que lo teníamos. Eso está peor. Porque debo decir que desafortunadamente, pues en el país a nivel nacional y en todos los sectores y en todas las áreas y en todos los niveles, tenemos muy poca cultura sindical y muy poca cultura de organización y de trabajo colectivo, ¿no? ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? Pues básicamente es por decirlo en términos llanos, es un contrato marco que se aplica a todos los trabajadores de a pie, a los que hacen la chamba, a los que son del base, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando de la agencia de noticias, entonces ese contrato pues aplica a secretarias, a choferes, a los que estábamos de base como redactores, editores, reporteros, ¿no? Incluso también aplicaba a algunos personales de confianza. Y bueno, normalmente hay estos contratos pues son negociados principalmente por los sindicatos, ¿no? Que esa es la gran labor de los sindicatos. Debemos recordar que el objetivo principal de un sindicato es la defensa de las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Valga la redundancia, de cada persona que está en una empresa, ya sea público o privada. En nuestro caso, nosotros somos un medio de comunicación público. Y bueno, pues en principio, si su sindicato no hace eso, entonces no está haciendo una buena chamba. A veces los sindicatos, en lugar de defender a los trabajadores, que tendría que ser el principal objetivo, pues defiende más al patrón, ¿no? A la empresa, y es cuando hablamos de sindicatos blancos, de sindicatos patronales, de sindicatos charros, que no cumplen con su objetivo. Pero ¿cuál es ese tema? Pues que justo el sindicato, al buscar, al estar, o sea, el sindicato partimos que es la organización de los trabajadores. Es una organización conformada por los trabajadores para su defensa o para buscar mejores condiciones de trabajo. Y estas mejores condiciones de trabajo se establecen en un contrato colectivo de trabajo. Ese contrato tiene que estar en negociación cada cierto tiempo, de acuerdo a la ley, tiene que estar en negociación cada cierto tiempo y se tiene que revisar siempre buscando mejoras para todos los trabajadores de base. Entonces, bueno, debo decir que todo esto lo aprendí a partir de la huelga. No lo sabía, no crean que tengo gran historia en esto. Yo no sabía nada porque les decía que pues había otro dirigente sindical que estuvo, al menos en nuestro caso, 17 años, que se encargó perfecto de que nadie supiera nada y de que el sindicato y sus allegados manejaran todo. Entonces, cuando llegó la bronca real, cuando llega la directora San Juana Martínez, llegó con una estrategia muy clara. La estrategia era quitarnos el contrato colectivo, que siempre, yo no conozco hoy un contrato colectivo que tenga las condiciones mínimas de ley. Ese no sería el objetivo de un contrato colectivo. Siempre van a estar los contratos colectivos
en mejores condiciones de lo que establece la ley. Bueno, en este caso, la directora quería eliminar nuestro contrato colectivo y establecer contratos individuales con condiciones mínimas de ley. Eso evidentemente no era posible porque, para empezar, la propia Constitución establece, la Constitución política mexicana establece que no puede haber una renuncia de derechos. Entonces, cuando un trabajador llega a una empresa y hay un contrato colectivo que se le aplica, pues no puede, o sea, la empresa no estaría haciendo un planteamiento legal cuando establece que el trabajador deba de renunciar a algún derecho ya adquirido. Entonces, pues así fue. Ellos empezaron primero a desconocer nuestro contrato colectivo. Les pongo un ejemplo. Espérame tantito, te voy a volver a interrumpir. Entonces, esos contratos colectivos son mucho mejores que los contratos fregados que nos dan a los obreros. O sea, individuales, claro. El contrato individual siempre está hecho, entonces, digo, para entender más o menos, ¿eh? Entonces, el contrato individual está hecho para quitarle derechos a los trabajadores. O sea, ¿sí es así o estoy yo mal? Digo, si ya tenemos un contrato colectivo y nos quieren dar uno individual, claro, va a ser para quitar derechos a los trabajadores, ¿no? Como era en nuestro caso. Por ejemplo, el contrato colectivo, les pongo las dos grandes variantes que nos tocaban a nosotros. Nosotros en Notimex el salario promedio es de 12,000 pesos mensuales para un profesional de la comunicación. Estamos hablando pues de todos los niveles que les comentaba, secretarios, choferes, redactores, editores, todo. El promedio es de 12,000 pesos mensuales. Pero el contrato colectivo, por ejemplo, nos daba, teníamos una prestación de vales de despensa por aproximadamente 3,000 pesos mensuales. Estoy hablando que la plaza más baja en Notimex era de 6,000 pesos al mes. Entonces, el contrato colectivo, por ejemplo, establecía esta prestación económica de 3,000 pesos mensuales para cada trabajador. Entonces, por supuesto, te ayuda a compensar esto, ¿no? Esto en la ley no está, forma parte de una negociación que en algún momento negociaron y dijeron, pues sí, le damos esta cuestión. Otra consideración, por ejemplo, la ley establece que como mínimo tienes que descansar un día, ¿no? Eso es, y en muchas empresas te dan de descanso solo un día, porque es lo que establece la ley. En nuestro caso, nosotros podíamos descansar 2 días a la semana, pero el contrato establecía que uno de esos 2 días tenía que ser fin de semana, es decir, ya fuera viernes o sábado, sábado o domingo, o domingo y lunes. ¿Por qué? Porque somos una agencia informativa y hay información todos los días, todas las semanas, y teníamos que tener guardias. ¿Qué pasó? Que la empresa quería, en esta reducción de derechos, dejarnos solo un día de descanso y además ellos te decían cuándo tenías que descansar. Podías descansar lunes, podías descansar martes, podías descansar el día que se les ocurriera o que para ellos consideraran importante. Y empezaron a cambiar, como todavía estaban obligados a darnos estos 2 días, a algunos compañeros les cambiaron sus días de descanso para entre semana, entonces descansaban martes y miércoles o miércoles y jueves. Eso, como ya no se estaba respetando el contrato colectivo, que decía que por lo menos un fin de semana, eso ya era una violación al contrato colectivo, ¿no? Otra consideración. La ley establece que puedes tener derecho a 7 días de vacaciones al año, no más, ¿no? En nuestro caso, a lo largo de estos años se había negociado que además de esos 7 días, se fuera sumando días de descanso por año de servicio trabajado. Es decir, el primer año de trabajo te tocaban 7 días, pero para el siguiente año se te sumaban 2 más, entonces el segundo año de trabajo ya te daban 9 días de vacaciones y así se iban incrementando. Teníamos 2 días adicionales los primeros 5 años, a partir del día 6 se iba incrementando uno, otro. De tal manera, pues que no nada más tenías 7 días, sino que llegabas a tener días más. Entonces, la empresa dijo,
Pues no, ahora ya no te vamos a dar nada, solo los 7 días que dice la ley. Debemos de tener claro algo. La ley lo que establece es un mínimo de condiciones a cumplir. No significa que sea lo que te tienen que dar. Es una base para de ahí partir. Entonces ya por lo menos si están por lo menos condiciones mínimas de ley, pues ya, digamos, es una cierta garantía. Si no te dan las condiciones mínimas de ley, pues está peor, porque entonces ya quiere decir que ni siquiera están cumpliendo los mínimos. Pero siempre es una base. Entonces, pues de estos logros que se habían venido teniendo a lo largo de los años, pues de repente la empresa dijo, pues mejor nos bajamos al mínimo, ¿no? Entonces, bueno, así fue como, esas son las diferencias, por ejemplo, que hay entre un contrato colectivo. Yo recuerdo que fueron muchos, recordemos, o sea, cuando empieza todo el problema de la huelga, la directora San Juana de Martínez llega a Notimex en marzo de 2019. Para el 21 de febrero que estallamos la huelga, ya había corrido al 80% de la plantilla laboral de todos los niveles, sobre todo trabajadores sindicalizados. Y como ella tenía claro que no iba a permitir que estallara la huelga, contrató otras personas, 200 personas para ese periodo de la huelga. Entonces, eso también implicaba una suplantación de trabajadores, que también la ley establece que es ilegal. Bueno, por ejemplo, cuando algunos de esos compañeros fueron contratados, les dijeron, tú vas a ser reportero, pero te vamos a pagar, por decirles algo, 12,000 pesos. Ese no era el salario que correspondía a un reportero. Ese era un salario que correspondía a un redactor. Pero además los ponían a hacer la tarea del redactor, del editor y del reportero pagándoles el salario más bajo. No les pagaban las prestaciones económicas, por ejemplo, los vales de despensa que yo les decía, ya no los pagaban. Ya no les daban el tema de días de descanso, en fin. Entonces, cuando ellos vienen a preguntarnos por qué había sido el motivo de la huelga, le dijimos, es que no están respetando nuestras condiciones de trabajo que están en el contrato colectivo, y ellos se dieron cuenta de todo lo que no les estaban pagando. Dijeron, es que a nosotros nunca nos dijeron que eso nos correspondía. Le dije, yo platiqué con ellos, le dije, efectivamente, les están pagando lo que no corresponde por hacer el trabajo de 3 personas o de 3 puestos de trabajo, estaban haciéndolo por el salario del más bajo. Entonces, este tipo de cosas fueron las que vimos a lo largo de este tiempo que llegó la directora. Sobre todo, lo que más nos movió, evidentemente sí eran unas cuestiones de, pues de repente, pues tienes un bajo salario, ¿no? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 pesos. Y te quitan tus vales de despensa de 3,000 pesos, que con eso pagabas a veces la despensa o pagabas ropa o algo, pues lo sientes enormemente porque es un gasto que la gente ya esperaba. Y así fueron muchísimas prestaciones las que nos quitaron, que significaron un golpe importante a los trabajadores. Nosotros hemos hecho el cálculo que tan solo de las prestaciones económicas hubo una disminución del 40% del salario de los trabajadores, que no se justificaba. Primero dijeron, pues es por la austeridad republicana. La ley de austeridad republicana dice que no se van a afectar contratos colectivos ya pactados. Cuando nosotros preguntamos a la Secretaría de Hacienda si era verdad que era por la austeridad republicana, la Secretaría de Hacienda nos respondió, no ha habido recortes a Notimex, no tendría por qué haberse afectado y el dinero lo debe de tener la empresa. Entonces ahí ya vimos que pues entonces la ofensiva no era directamente desde Hacienda, o hubiera realmente una instrucción presidencial de no pagar el contrato, era una estrategia de la empresa. Y eso lo veníamos viendo, pero en realidad lo que nos movió a hacer todo este movimiento fue la manera en cómo nos trataron. Fue un maltrato desde el primer día para todas las y los trabajadores. Nunca se detuvieron a ver quiénes éramos, si teníamos las credenciales. Desde el primer momento nos empezaron a difamar diciendo que no cumplíamos
con las condiciones, que no teníamos la preparación, que éramos corruptos, que todos recibíamos chayos, es decir, que recibíamos dinero a cambio de escribir notas, pero no nada más los reporteros, que somos los que tenemos el contacto con las fuentes de información, sino ahí decían que todos recibían chayos o chayotes, ¿no? Como se le conoce, hasta las secretarias. Entonces decíamos, a ver, ¿con base en qué están diciendo esto? No respetaban nada de las condiciones. La gente que llegó era muy ignorante del manejo de la agencia, del manejo informativo, de cómo se trabajaba. Estamos hablando que es la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, un medio con alta responsabilidad en el manejo de información, de tener información corroborada, certera, y que en este caso no se estaban cumpliendo ni siquiera esos mínimos principios ya al manejar la información, y la forma en cómo te decían, pues aquí se dice, se hace lo que dice la directora, y si no, vamos a ver si tienes ganas de trabajar o no. Entonces, por eso me hacía mucho sentido el texto del abogado Manuel Fuentes, porque en realidad yo lo he dicho muchas veces, esta huelga es una huelga de dignidad, de no permitir que nos maltrataran como trabajadores, que nos respetaran como personas, y que no hubiera realmente un abuso de poder, que fue lo que nosotros denunciamos, abuso de poder y acoso laboral. O sea, estoy hablando de que en esta temor de la dirección de que nos reorganizáramos, si veían hablando a 3 personas juntas, ya los acusaban de conspiración. La gente ya literal empezaron a tener problemas de parálisis facial. Tuve una compañera muy delicada de crisis de asma a partir de estrés. La gente entraba a los baños a llorar del ambiente tan pesado, cómo se sentía, ¿no? Que tú dices esto, o sea, ya llegaba la gente a ver cuando me corren, los corrían con policías, inventando cosas, una situación muy fea en realidad, ¿no? Justamente a Rosaura, que me decía que ya no se pudo conectar, a Rosaura, la persona que estuvo como su jefa, le inventó que ella había agredido a un superior, cuando eso nunca sucedió, y por eso la corrieron, ¿no? Esto quedó evidenciado porque esta misma señora que era su jefa, a ella le pidieron correrla, y pues le inventaron esta cuestión de que había agredido a alguien más, y después le pidieron correr a alguien más, y fue cuando ella misma, esta directora, reunió todo el equipo, reconoció que habían corrido a Rosaura de forma injustificada y que le estaban pidiendo ahora correr a más gente. Ella no iba a aceptar eso y decidió salir de la agencia porque no estaba de acuerdo en cómo estaban tratando a los trabajadores. Eso nos llevó realmente a ya obviamente con el asesoramiento jurídico. Nosotros rescatamos nuestro sindicato, pero acuérdense que había un secretario general, empezaron a decir que iban a ir contra el líder porque era corrupto, y él se fue, nos dejó con la bronca, nos dijo yo no voy a hacer nada, háganle como puedan. Se llevó todo el dinero de los trabajadores, de las cuotas sindicales, y que bueno, para los que no sepan lo de las cuotas sindicales, pues en esta organización, el sindicato, recordemos, es una organización de trabajadores, pues para que se mueva y se maneje, los trabajadores aportan un poquito de su salario. En los sindicatos varía de cuánto es la aportación sindical, ¿no? Y el líder, pues había una cuenta ahí de cuotas sindicales, se llevó todo el dinero. Entonces, ya estando nosotros con este problema, dijimos, o sea, nosotros reaccionamos a algo natural. Nos estaban atacando, nos estaban afectando, dijimos, pues nos defendemos. Fue la reacción natural que tuvimos ante este conflicto, porque les digo, no sabíamos nada, no sabíamos, y la verdad es que también como responsabilidad nuestra, y es una responsabilidad de los trabajadores, enterarnos de las condiciones que tenemos de trabajo, si tenemos un sindicato, de ser activo en la vida del sindicato. Claro, hoy lo sé que estoy en huelga desde hace 2 años y medio, pero estuve 17 años siendo trabajadora sindicalizada y nunca me enteré que los estatutos no eran lo mismo que un contrato colectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha responsabilidad como nosotros también de estar pendientes de que una organización sindical funcione bien, de que realmente estén haciendo la chamba, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos llevó al estallamiento de huelga.
después de rescatar el sindicato, ya con una ofensiva súper fuerte de difamación, criminalización, obviamente el tema de violencia de género hacia mi persona, bueno, o sea, yo fui la amante de todos los líderes sindicales, del anterior líder, de los funcionarios, ¿no? En fin, situaciones que nunca esperamos vivir, más allá de la persecución que podíamos tener o que era muy recurrente en otras administraciones y que se suponía que con esta no iba a pasar. Y me refiero específicamente a la actuación que tuvo a la directora, ¿no? Además, la primera mujer que dirigía la agencia en la historia de la agencia, Notimex tiene más de 50 años, 54 años, y es la primera mujer que dirigía la agencia y ha sido la mujer que más ha atacado a las mujeres de la agencia, ¿no? Nos corrió a una mujer embarazada de 8 meses, las mujeres que la defendieron fueron acosadas y finalmente despedidas, obviamente desde ella misma viene todo el ataque directo hacia mí. En fin, que además se decía feminista y decíamos, ¿dónde está lo feminista? Se decía una defensora de derechos humanos y decíamos, ¿y dónde quedó? Realmente un doble discurso. Y bueno, pues estábamos la huelga y de ahí se vino toda una ofensiva mayor. La directora nunca quiso aceptar la huelga. Hasta el día de hoy sigue desconociendo la huelga, diciendo que es ilegal. Pero perdón, es que me distraigo leyendo los comentarios. Y bueno, afortunadamente para nosotros somos periodistas y entonces, teniendo las pruebas en mano, pudimos hacer todas las denuncias de todo esto que les comento y pudimos acreditar que éramos víctimas de, ¿no?, violación a nuestros derechos laborales. Eso nos permitió acreditar ante la Secretaría del Trabajo primero el cambio en la dirección del sindicato, rescatar el sindicato, eventualmente que la huelga se declarara legalmente existente. Veía por ahí un comentario que decían, bueno, ¿y la Secretaría del Trabajo qué? La Secretaría del Trabajo desde el primer momento fue conciliatoria, debo decir. Nosotros hemos visto claroscuros en esta administración. Nosotros hemos tenido por lo menos 20 reuniones de trabajo con la Secretaría en conciliación en la Junta Federal, pero siempre se ha mantenido la negativa de la directora. Claramente hay un tema político, ya dejó de ser un problema laboral, se convirtió en un problema político y realmente de Estado, que simplemente va a pasar por la solución que le quiera dar al presidente, que le quiera dar el presidente, porque la directora fue pues designada o recomendada, por decirlo así, por una de las personas más cercanas al señor presidente. Entonces, por más que nosotros hayamos transitado por diferentes vías, la legislativa, la laboral, la legal, al final muchas de las cosas las terminan deteniendo o las habían venido deteniendo desde la presidencia por esta cuestión. Entonces, sí vemos, yo lo que digo es, de acuerdo a nuestra experiencia, porque también debo decir que no es el mismo trato que se les da a todos los conflictos laborales. Eso sí varía mucho dependiendo el trato, dependiendo el sector. Claramente estamos viendo un caso, y hablando de obreros, ¿no?, de los compañeros de General Motors en Silao, que han tenido una historia de éxito, pero que no es lo mismo en todos lados. A nosotros, yo puedo decir que en el caso nuestro, la Secretaría de Trabajo ha actuado en apego a sus atribuciones, ¿no? Se ha comportado como tendría que comportarse en todos los temas. Hemos ganado todas las demandas de despido injustificado, tuvimos los laudos en tiempo y forma, hemos ganado, el recuento se hizo, a petición de la empresa ganamos el recuento, la huelga fue declarada legalmente existente, hicimos cambio de directiva sin ninguna traba. Por eso hablo que en nuestro caso, desafortunadamente tenemos otros casos en los que sí ha sido una actuación distinta.
tiene mucho que ver también, pues, del instituto del que estemos hablando, ¿no? Del tipo de, incluso también de organización sindical o de demandas. No hay un trato parejo para los sindicatos y los trabajadores en el país. Y yo lo que he dicho con base en esta experiencia nuestra es que la forma en que se resuelva la huelga en Notimex nos va a dar mucho del tipo de gobierno que al final prevalecerá en esta administración, porque nosotros hemos logrado acreditar todo el movimiento, todas las violaciones, todas las agresiones que hemos tenido. Bueno, no sé si tenían presente esto, pero a partir de que está la huelga se viene una persecución muy fuerte, sobre todo en mi contra, me hablan carpetas administrativas, penales, la empresa pide que me metan a la cárcel, pide girar órdenes de aprehensión en mi contra, inventándome delitos, por supuesto. Afortunadamente todos los hemos atendido y hemos demostrado que han sido señalamientos falsos, haciendo uso indebido de las instituciones, ¿no? Porque nos acusaron de secuestro, nos mandaron a la Guardia Nacional acusándonos de robo, nos mandaban a la CFE a cortarnos la luz de los campamentos, ¿no? Y estuvieron 3 días seguidos para que no tuviéramos luz cuando los campamentos están en la calle y somos principalmente mujeres, ¿no? Entonces decíamos, es que no nos pueden dejar en la calle así sin luz, somos mujeres. Les valió 3 días hasta que yo creo que se cansaron o no sé, pero sí hubo un tema ahí, en fin, muchas cosas, ¿no? Que realmente no damos cuenta de por qué. Y en estos casos, en esta experiencia que les digo de la Fiscalía, de la Guardia Nacional, de todo esto, nos decían es que son órdenes de arriba, ¿no? O vienen con cierto... Y en este entorno, quien ponía de antemano la huelga para poder evitar, y de hecho giró un oficio para que ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana interviniera en nuestro conflicto, fue la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal, haciendo respetarse la huelga. Entonces, en este caso nosotros hemos visto un grupo de funcionarios que además no solo de la Secretaría del Trabajo, que están dispuestos realmente, que reconocen que es un movimiento injusto, que es un movimiento legítimo, y que han querido trabajar en la solución del conflicto, pero tenemos otro grupo de la directora que está aliado con funcionarios del propio gobierno que no les importa violar la ley, seguir gastando el presupuesto estando en huelga. Yo les voy a decir, o sea, no sé si es la primera vez que lo voy a decir en un espacio público, pero el presidente de la Comisión del Senado, de la Comisión del Trabajo del Senado de la República, que es Napoleón Gómez Urrutia, que ustedes saben es líder del sindicato minero, yo hablé en 2 momentos con él para pedirle que pidiera a San Juana Martínez rendir cuentas sobre la mala actuación, sobre las ilegalidades que estaba viviendo. Le platiqué cuál era la situación que enfrentamos nosotros y su respuesta fue, San Juan es mi amiga y yo sé que ella no es la mala. Y yo así de, o sea, estamos hablando del Senado de la República y nunca la han llamado a cuentas. La directora tendría que estar reportando al Senado de la República, rindiendo cuentas una vez al año. Jamás la han llamado a cuentas. Yo le dije, no tienen por qué estarla protegiendo, porque estamos hablando de que no se trata de amiguismo, hay un cumplimiento de leyes, es un tema de valores, es un tema de respeto a la ley. Eso, y entonces por eso yo les decía, hay un grupo, yo veo estos 2 grupos de quienes sí están pretendiendo hacer un cambio o actuar en apego a sus atribuciones y tratar de impulsar este cambio que tanto ha promovido el presidente, pero hay otro grupo que sigue aferrado a estas malas prácticas y que están reflejadas en la mala actuación de la dirección de Notimex. Entonces, como se resuelve este conflicto, vamos a ver realmente qué pesó más, si realmente esta decisión de cambio, de hacer cosas diferentes, o habrá prevalecido el gobierno del influyentismo, del amiguismo, en donde sigue habiendo corrupción y que se siguen solapando entre ellos las malas actuaciones. Sí, mira, no sé si sabías, pero nosotros teníamos otro canal, varios canales que nos han suspendido. Por ejemplo, no sé si alcanza a ver todo,
No, permíteme. Mira, teníamos este canal en Twitter y pues nos lo suspendieron, entraron, lo hackearon y lo tumbaron, pues, patrón. Teníamos otro canal en YouTube, igual nos lo hackearon y lo tumbaron. O sea, casi el mismo modus de operación. Acá, ya cuando ves algún video de esos, de los anteriores, en el otro canal ya no sale. Sí, sí, y lo hemos visto. O sea, nosotros, por ejemplo, muchos colegas periodistas que nos han dado voz, cuando tenemos entrevistas son atacados fuertísimo por bots o por gente afín que mandan desde la dirección, ¿no? El propio Julio Astillero ha sido desmonetizado su programa cuando ha tenido entrevistas con nosotros, ¿no? Por darnos voz, entre muchas otras cosas. Así que, por supuesto, entiendo esto. Los compañeros telefonistas, que son uno de los sindicatos pues que más apoyo, de los que más apoyo hemos recibido como sindicato hermano de la Unión Nacional de Trabajadores, que además pues, son los que tienen parte de la presidencia colegiada. Ellos también, cuando han querido transmitir espacios en donde nos dan voz, pues también muchos de estos no les permiten, pues, ¿no? Subir los programas o subir las transmisiones. Sí, es una práctica. Nosotros hemos tenido también foros o encuentros virtuales que nos terminan hackeando y además todos los hackeos que hacen, es decir, empiezan como a intervenir las cuentas, ¿no? O los perfiles de las personas que están en la reunión y ponen a escribir mensajes así súper lascivos, ofensivos, pues, contenido sexual, ¿no? Así súper mal, casi siempre ofendiendo o tratando de ofenderme, que la verdad es que ya no me ofendo, pero tratando de ofenderme o a las compañeras que están en los encuentros, ¿no? Te compartí estos pues, capturas de pantalla para hacerte una pregunta así más fuerte. O sea, ¿tú a quién crees que esté beneficiando esta huelga? Porque a mí me queda claro que alguien le está beneficiando porque si no ya se hubiera resuelto. O sea, eso es claro, eso es totalmente visible, ¿no? O sea, yo creo que no creo que haya alguien aquí en este foro que no esté pensando que a alguien le está conviniendo así como está y que pues le está acomodando, al contrario, ¿no? Yo creo que a esta persona se está sobando las manos diciendo, no, pues ya destruí Notimex, ¿no? O sea, ¿a quién tú crees que le beneficia esto? Digo, yo también tengo mi propia teoría y seguramente Fer también, pero pues ya queremos saber tu opinión. Pues mira, definitivamente quien abiertamente o públicamente o tenemos los elementos que está beneficiando, pues es la directora y con todo su equipo de directivo, ¿no? Tan solo recordar que la directora se sigue pagando estando en huelga, lo cual es completamente ilegal, pues se sigue pagando más de 100,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces ya de ahí es algo significativo. Pero bueno, como yo decía, pues al final la directora pertenece a un grupo que hoy está en el poder. A reserva, digo, no quiero mencionar a nadie en específico, pero bueno, ya ponía el ejemplo, ¿no? De al menos una persona que abiertamente la ha defendido y que no ha decidido actuar en lo que sus Aquí tú puedes atribuciones decir el que quieras, ¿eh? Aquí no hay bronca. Tú, no por eso, sino más bien obviamente porque, con pruebas, ¿no? Porque si dices, no, pues yo acuso tal y ni siquiera tengo una prueba, pues no, tampoco. Así no. Sí, Pero exacto, o sea, si tienes las pruebas podemos saber. y sabes quién es, pero tú puedes acusar aquí directamente sin problemas. Exacto, yo por ejemplo lo que comento del senador Gómez Urrutia es porque a mí me lo dijo directamente y me lo dijo frente a gente, ¿no? Frente a otros compañeros, líderes sindicales y frente a compañeras de la huelga, ¿no? Sabemos porque qué grupo está involucrado, porque pues las mismas gentes del gobierno nos lo van informando, ¿no? Por cuando tú comienzas a ver estas cuestiones, cuando se nos han bloqueado muchas de las negociaciones, pues claramente sabemos de esto, pero hablarlo así como decir, pues se está beneficiando y pues no tenemos las pruebas, digamos, como para demostrar, mira, este dinero se le fue a por eso es que no quisiera caer como en esa
pues sería un error de mi parte, y además porque les digo, soy periodista y todas las denuncias que hemos hecho pues han sido comprobadas en la mano, ¿no? Pero sí, a lo que voy es que sí hay personas que pues son parte del grupo, que además abiertamente, o sea, hoy les puedo decir que, por ejemplo, la secretaria que en su momento fue secretaria de la Función Pública, Esmerendira Sandoval, era amiga de la directora, San Juana Martínez, ella misma los decía, ¿no? Eh, Otra amiga de la directora es la señora Rosario Piedra, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Uh-huh. Y que más que yo les decía, o sea, hemos tenido muchos temas de temas de derechos humanos directamente con las compañeras y que decidieron no atender los temas porque se supone que era trabajo, un tema laboral, pero cuando el sindicato patronal, porque además en esta estrategia de no dejarnos reorganizar, la dirección creó un sindicato abiertamente patronal y meten una queja diciendo que nosotros habíamos violado sus derechos cuando estallamos la huelga o cuando hicimos todo nuestro proceso de rescate. Ahí sí procede la Comisión de Derechos Humanos. Y hay cartas, se publicaron cartas, al menos 4 cartas firmadas por la directora San Juana Martínez, en donde le pide explícitamente a Rosario de la Comisión de Derechos Humanos que intervenga sobre el tema porque considera que la huelga es ilegal e incluso ahí mismo, y este tema de confrontación que les decía del gobierno se ve precisamente en esta carta que le manda San Juan a Rosario, porque le dice, como tú sabes, estoy combatiendo la corrupción y entonces, pero hay una huelga impuesta e ilegal que está promoviendo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Entonces, pues no son equipo, no se supone que son del mismo gobierno, no tendrían que estar trabajando juntos. Entonces, ¿por qué esta le dice que la otra no está haciendo lo que corresponde, no? Y así literal la carta, obviamente, pues, estoy diciendo un poco sarcástica en el tono, pero iba en ese sentido, así de, hay una huelga que hubo un fraude promovido desde la Secretaría del Trabajo por la secretaria Luisa María Alcalde. Entonces necesito que me ayudes e intervengas en el tema. Esas cartas fueron publicadas en un medio de comunicación. Hay otra carta de estas mismas en donde le dice en su momento al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, San Juana le escribe, por orden del presidente me tienes que ayudar a resolver la huelga o a intervenir en la huelga Notimex. Claramente Julio Scherer nunca lo hizo, porque sabe, él era cercano al presidente, sabía perfecto que esa instrucción era falsa. Había otras, en este intento de seguir violando la huelga, había otra dirigida al director del INDABIN, que es el Instituto Nacional de Bienes del Estado, y decía, por orden del presidente me tienes que asignar un nuevo inmueble para seguir operando porque hay una huelga ilegal en la sede oficial. O sea, siempre se manejaba de esta manera. Nosotros dijimos, a ver, estás hablando a nombre del presidente cuando esto es falso. Entonces, podemos entender que por eso la directora pues siga manteniendo esta cuestión de protección, porque así se ha manejado. Entonces, pues supongo que nadie va a tomar el teléfono para preguntarle al señor presidente si es verdad o no lo que dice la señora San Juana, ¿no? Entonces, pues mucha gente lo tomará como cierto, pero pues del otro lado sabemos que no es así y sabemos que hay mucha gente del gobierno que no acepta su actuación, que no está de acuerdo con el gobierno de mantener la huelga en estas condiciones. Sin embargo, de nuevo, pues hay un grupo de interés, un grupo de poder que está beneficiándose o que está tratando de seguir manteniendo esta actuación. Y bueno, pues yo espero realmente en algún momento tener así la prueba en la mano para decirte, ahora sí fueron estos y estos y estos, ¿no? Pero bueno, de momento simplemente hablar de lo que ellos mismos han comentado, de estas relaciones abiertas de amiguismo, ¿no? De compadrazgos que hay y que eso ha generado que este conflicto se alargue porque pues, no se explica por qué, ya que hayamos ganado todo,
hasta ahora sigamos en huelga, ¿no? Que desafortunadamente también es un tema que vemos recurrente. O sea, yo cuando decía, pues es que ya ganamos, les voy a decir algo. Una cuestión que a nosotros nos pasó, nosotros somos periodistas, ¿ok? Los periodistas tenemos muy poca conciencia de la organización colectiva. Además, porque muchos trabajamos en lo individual, porque además nuestro trabajo muchas veces como reporteros, sobre todo, no es dentro de la empresa, es afuera de la empresa. Entonces, a veces haces más migas con el reportero o con el del otro en medio. Entonces, esta conciencia colectiva nos cuesta mucho y es algo que tendríamos que trabajar como gremio. Y bueno, pues es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, pero además ya se me olvidó porque les estaba contando algo que me... Es lo que te acuerdas, déjame, Fer, Sí, querías sí. preguntar algo. ¿Quieres preguntar algo, Fer? No, bueno, estaba escuchando y pues la verdad, pues es que es algo que sí impacta porque imagínate, o sea, estamos hablando de un sindicato pues fuerte y que al final de cuentas la solución está ahí en la presidencia. Imagínate todas aquellas empresas que tienen sindicatos también y que su sindicato pues no ve por el trabajador, pues yo creo que todavía es mucho más triste, ¿no? Porque pues los dejan a la desolación, o sea, pues defiéndete como puedas, ahí está la comisión de arbitraje, pero pues sabemos que una sola persona pues no le va a ganar a un patrón. Aquí esta huelga, pues pues hay que recordar también que pues esa es de resistencia y pues es, vaya, la gente no cobra, ¿no? Durante una huelga. Entonces, pues es algo que sí desgasta ahí un camarada, en un mensaje, pues lo dijo, ¿no? Que pues tratan de siempre de desgastar a la gente precisamente. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas no está cobrando y pues lo que quiere la gente ya cuando se ve apretada dice, no, pues yo desisto y pues es ahí donde se terminan todas estas resistencias y pues el contrato colectivo, pues o sea, pocas empresas tienen un contrato colectivo, la mayoría de las empresas pues lo único que les dan al trabajador son prestaciones de ley, pero como tal un contrato colectivo pues no lo hay, o muchas veces si lo hay, pues los desconocemos y lo pisotean y lo modifican a beneficio del patrón. Sí, es algo muy triste para mí porque yo lo vivo en mi propia empresa, ¿no? Yo soy obrero, yo trabajo en una textilera y yo he visto cómo, bueno, desgraciadamente, bueno, no digo desgraciadamente porque yo no soy sindicalizado, supuestamente soy empleado de confianza, pero no digo desgraciadamente no soy sindicalizado porque el sindicato no hace nada por el trabajador. Entonces, creo que me libra de las cuotas sindicales, ¿no? Pero yo siempre les he dicho a los compañeros y he visto casos, ¿no? En plena pandemia hubo despidos injustificados, los cuales, pues, la gente tuvo que acceder, o sea, no había una comisión de arbitraje con donde pudieran ellos, pues, expresar su demanda, ¿no? Su denuncia. Y pues, obviamente, pues también, o sea, les les iban a dar poca indemnización y irla a gastar en juntas, traslados, pues, ¿qué es lo que hace la gente? Pues nada más agarra y dice, pues dame mi dinero y ya, y a ver qué puedo hacer. Pero sí hay muchos sindicatos, como mencionaba la compañera, que hay sindicatos charros, ¿no? Que están a favor del patrón. Aquí afortunadamente, pues parece ser que estamos viendo un sindicato que está a favor del trabajador y pues espero que sus demandas se cumplan, ¿no? Y lleguen a un buen término. Nada más una como pregunta, no sé si aquí no me queda un poquito claro o no le entendí muy bien. En sí, el objetivo de esta represión que tuvieron era para disminuir la plantilla dentro de la empresa Notimex, o no sé si, bueno, lo entiendo de esa manera, no sé si sea ese el- la causa o sea otra, ¿no? No,
Que por cierto ya me acordé que quisiera decir. Que justo tiene que ver con lo que mencionaba Fernando. Que nada más para concluir con la anécdota. Como les decía, pues nosotros no sabíamos y además, curiosamente, porque muchos nos dicen, es que ¿por qué no se quejaron en otras administraciones? Bueno, porque en otras administraciones a nosotros no nos había pasado nada en ese sentido, ¿no? Entonces, yo estaba muy sorprendida de lo que sucedía en la agencia. Entonces, cada vez que nos corrían a un nuevo trabajador, o nos hacían una nueva cosa, yo iba con el abogado y le decía, es que abogado, ya nos hicieron ahora esto, y es que abogado, no es posible, y es que abogado, ¿cómo es que se permite? Yo creo que un día cansé al abogado, que es un gran abogado, por cierto, el abogado Carlos Mendoza, que me dijo, Adriana, lo que a ustedes les están haciendo le pasa al 80% de los trabajadores en este país. Y yo así, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, no, tú no, me estás mintiendo. Yo no sé en qué país vives, pero donde yo vivía no pasaba eso. Y entonces me di cuenta que en realidad, o sea, por eso me cayó el tema de que nosotros como periodistas estábamos realmente yo decía, yo además era reportera de negocios y finanzas. Entonces yo vivía en una burbuja, o sea, de verdad yo descubrí un mundo laboral y cuando cada vez que empecé a ver estas cuestiones, yo decía, pero ¿por qué se permite esto? O sea, esto es muy injusto, ¿no? Pero bueno, las agresiones o el acoso y todo esto, en principio había un abuso de poder porque empezaron con este tema de si no haces lo que nosotros te decimos, entonces quiere decir que no quieres trabajar y no tienes voluntad para trabajar y entonces te vamos a correr. Te corrían, pero a las personas que las corrían sin la liquidación de ley, les pagaban 40-50%. Obviamente cuando las personas empezamos a respingar y a decir, oye, no, ¿por qué está pasando esto? Entonces empezaron a ponerse más a la defensiva y entonces ya te empezaban a cargar la mano, ya te empezaban a decir, oye, es que no estás cumpliendo, cuando además sí cumplías, ¿no? Y entonces cada vez te estaban pidiendo más cosas, en fin. Eso era, digamos, como el ambiente que empezamos a vivir. Nosotros decimos que había un ambiente de terrorismo laboral. Dicen, yo entendí que lo que quiere es desaparecer al sindicato y tener puro de confianza para que el patrón pague lo que le conviene. Sí, en realidad no es que quisiera tener puro de confianza, quería tener a los de base, pero sin contrato colectivo y sin organización. Es decir, que ya no existía, que los trabajadores no estuvieran organizados en un sindicato y no quitarles el contrato colectivo y establecer las condiciones mínimas que establece la ley y no pagar lo que ya se había ganado en el contrato colectivo. Nuestro contrato colectivo tiene alrededor de 30 años, más de 30 años, entonces son conquistas ganadas que otros ganaron en todo este tiempo y por eso decía, son irrenunciables, ya están y ya se deben de quedar ahí y respetarse. Por eso era importante para nosotros defender el contrato colectivo. Y que por cierto también hace rato Fer decía algo muy importante en el país, o sea, estamos hablando que de los trabajadores que hay en el país, solo un 10% tiene sindicatos y la gran mayoría de esos sindicatos desafortunadamente también obedecen a los intereses de la empresa, no a los trabajadores, entonces también hay que hacer una gran chamba ahí de organización colectiva para los trabajadores en general en el país. Pero bueno, cuando nosotros comenzamos a rescatar el proceso de rescate del sindicato, que fue la manera que podíamos hacer para defendernos, ahí dejaron de atacar al otro sindicato que inicialmente era el corrupto y empezaron a decir que entonces nosotros éramos los corruptos y que entonces no queríamos hacer el cambio y la transformación del país. Ahí es cuando comienza todo el ataque hacia nosotros con el ánimo de desestimar la organización del sindicato y ellos han mantenido este discurso de que ellos quieren combatir la corrupción. Entonces, como en realidad no estaban combatiendo la corrupción, pues necesitaban un foco de decir que eran corruptos. ¿Y a quiénes eran los corruptos? Lo del sindicato que nos estábamos defendiendo. Y se quedaron con esa estrategia de querer disminuir. La estrategia de acoso y de ataque ya propiamente organizados fue para tratar de disminuir al sindicato y de que nadie nos creyera.
afortunadamente, como les decía, al tener todas las pruebas, logramos evidenciar y demostrar que lo que nosotros estábamos diciendo era verdad. Y nos costó mucho trabajo porque al principio nadie nos abría la puerta y hoy este tema es un tema que, como decía hace rato, depende del presidente. Entonces tuvimos que superar muchas de estas barreras para que realmente se demostrara que lo que estábamos diciendo era real. Y ya después vimos que el ataque era para tratar de dividir a los compañeros. Es decir, pues me atacaban a mí como cabeza y ellos ponían de pretexto que el asunto no se resolvía porque yo tenía denuncias, porque yo era delincuente. Claramente eso iba en línea para tratar de dividir al sindicato. ¿Por qué? Porque pues lo lógico que podrías pensar es que digan, ay, por su culpa es que no se resuelve, entonces saquémosla o algo. Afortunadamente mis compañeros pues han sido muy claros en ese sentido, tienen muy claramente, muy analizado y muy, pues visto, pues, ¿no? Esta estrategia y han defendido siempre que no va a transitar por ahí. Ha habido muchas formas de querernos dividir, por ejemplo, de la presidencia el año pasado nos dijeron la huelga se resuelve inmediatamente con lo que ustedes están pidiendo, pero no queremos que la secretaria general regrese, o sea, yo. Entonces, pues, ¿qué están haciendo con eso? Más allá de decir soy yo o no soy yo, estamos hablando de una dirigente sindical y esto está establecido en ley, es ilegal. Y además se violan acuerdos internacionales pactados en la Organización Internacional del Trabajo, firmados por el gobierno mexicano. Entonces nosotros dijimos, pues está perfecto, también queremos resolver la huelga inmediatamente, así como dices, pero queremos que se respete nuestra libertad sindical y los compañeros dijeron, y queremos que se respete nuestra decisión sobre quién nos representa. Entonces, así es como tiene que transitar. Queremos una propuesta en términos de ley. Lo que nos están planteando es una intromisión en la vida sindical desde el gobierno federal, que es incluso ilegal para sus propias reformas que han aprobado en este gobierno. Dijimos, queremos negociar o escuchar o transitar sobre una propuesta que sea legal y que respete los derechos de los trabajadores. Esa fue la respuesta que dimos a la presidencia el año pasado, justo hace un año, y después de eso fue que se vino la persecución penal en mi contra, que fue cuando la empresa pidió que se siguieran las órdenes de aprehensión. Afortunadamente, para diciembre me presenté en la fiscalía, a la audiencia que teníamos programada, y el juez determinó mi inocencia. La directora o su equipo pedían que se me vinculara a proceso. El juez determinó que no había elementos para vincularme a proceso y entonces lo que sucedió es que empezaron a atacar al juez diciendo que el juez no quería participar en la transformación del país, que era corrupto, que defendía corruptos, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, el punto es no solo atacarnos a nosotros, sino atacar a cualquier institución o autoridad que no haga lo que ellos quieren o que los siga cubriendo de estas ilegalidades y estas malas actuaciones. Pues quisieron dividirnos. Lo último que recibimos fue hace un mes, en el mes de junio, en una de las manifestaciones por motivo de los meses que cumplimos. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación les hicieron el planteamiento a mis compañeros que pues como en realidad no han podido establecer ningún diálogo con la directora y pues la directora no quiere resolver el conflicto, pues que porque mejor nosotros no pensábamos en presentar nuestra propuesta de liquidación, que les dijéramos cuánto era lo que nos correspondía y pues ya, con eso se acaba el conflicto, porque de lo contrario, lo más probable es que nos continuáramos el resto del sexenio, que estuviéramos 2 años y medio más en huelga. Entonces, bueno, pues lo pusimos a consideración de la base y la base fue muy clara en decir que no va a transitar tampoco por esa vía y que pues si tenemos que esperar a que se acabe el sexenio porque fuera la única vía, pues vamos a esperar porque no vamos a renunciar ni a la huelga, ni a nuestro contrato, ni a nuestro sindicato y hoy estamos buscando por el tiempo, por lo que ha pasado, hoy estamos peleando por rescatar a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Entonces, pues ya
ya veremos en qué acaba esto. Claramente no nos estamos haciendo la idea de que se acabe en 2 años y medio o al cierre del sexenio. Nosotros seguimos trabajando y buscando los diferentes caminos para poder encontrar una solución, y bueno, derivado de esto también es que el día de mañana finalmente tenemos un encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que bueno, esperamos que se eleve el nivel de diálogo nuevamente y que sea una propuesta diferente a lo último que nos había dicho su gente, ¿no? Fíjate, acá te dice Anita Valdés en el Facebook, dice, solucionan los trabajadores de Notimex, basta de mentiras ni un paso atrás. También dice Guillermo Raya, no nos vamos a dejar, ni nos vamos a, ¿sí? Rajar. A rajar, ni un paso atrás hasta la victoria. Fíjate, ahorita te voy a lo mejor hasta vas a decir, este loco ya se voló. Yo, para mí, esta bronca del Notimex va más por lo del presupuesto de... Ay, ya se me fue. Bueno, el presupuesto que da el gobierno federal para la publicidad. O sea, me explico. O sea, sabemos todos que hubo una reducción de la mitad del presupuesto a la publicidad, ¿no? Digo, obviamente Notimex pues tiene ya tiene su presupuesto asignado, del cual creo que ya se lo acabó todo San Juana, si no es que ya se lo acabó, ¿no? En este momento. Pero entonces, al haber ese vacío noticioso, alguien lo tiene que llenar. Y para mí, San Juana no se está quedando con todo el dinero, sino está erogando dinero precisamente a Esquiroles y a todas estas personas, pero esos Esquiroles, ¿dónde los tenemos? Pues los tenemos en el YouTube, los tenemos ¿cómo se llama? En las empresas privadas pues a las que ya conocemos, Televisa, TV Azteca, o sea, por abajo del agua se le está dando dinero. Digo, no creo que Loret de Mola esté trabajando solo, ¿no? O sea, no, para mí, Loret de Mola no está haciendo sus investigaciones sin dinero, ¿no? No lo haga. Para mí es impensable que Loret de Mola lo haga. Y atrás de ellos se ve un gran presupuesto. O sea, yo atrás de ellos veo un gran presupuesto, youtuberos que se van a ¿cómo se llaman? Los paseos estos que hace la Secretaría de Turismo, cada día hay más youtuberos, ahí en la mañanera, todos nada más no alaban al presidente o nada más no dicen amén porque ya sería demasiado. O sea, nada más llega una reportera y se le va la jauría encima. O sea, esta Reina Aide, no sé si la conoces, que dice una pregunta y haz de cuenta que le está mentando la madre al Papa. O sea, a ese grado, yo creo que está llegando esto y precisamente por eso conviene que Notimex no sea la agencia de noticias que siempre ha sido. ¿Por qué? Porque mira, yo te cuento que dentro de nuestras transmisiones, viste que yo pongo notas y generalmente las notas que poníamos eran de Notimex y ahora tenemos que recurrir a Reforma, al Universal, a la Jornada, al Proceso. Yo creo que todos ellos se están haciendo toda una melcocha donde los intereses privados están dejando que Notimex se hunda. ¿Para qué? Pues para que ya no sea esa agencia de noticias tan grande que puede ser. O sea, para mí, estos intereses privados, que son los que mandan realmente al presidente, porque pues, ya digámoslo claro, ¿no? O sea, López Obrador no se manda solo. O sea, los intereses privados lo están mandando a hacer las cosas. Y obviamente le dice a San Juana, ¿sabes qué? Pues quiero comprar Notimex. ¿Por qué? Pues porque me dijo mi amigo Azcárraga, o porque me dijo mi amigo Salinas Pliego, o incluso Carlos Slim es una de las personas que están buscando un canal de noticias, no sé si sabías, pero Carlos Slim mismo está haciendo las gestiones para hacer un programa, tener un canal de tele abierta. O sea, él quiere ya imponer también su pensamiento hasta en la tele abierta, ¿no? Y seguramente en el YouTube, seguramente en el Facebook, si no es que ya los tiene, ¿no? Entonces, para mí, eso
Para mí que Notimex esté en este problema es fabricado precisamente para eso, para darle la vuelta a los privados. Incluso hasta yo pienso que Notimex le está viviendo un proceso de privatización. O sea, recordemos todos los procesos de privatización, cómo se han dado con despidos injustificados, violando los contratos colectivos de trabajo, con represión, con amenazas de muerte. Por ejemplo, Pascual también mataron gente de la dirigencia de la refresquera de Pascual. O sea, para mí está viviendo Notimex un proceso de privatización a la sorda, a la callada, ni tan callada porque San Juana ya se robó todo el dinero, ¿no? Pero ella es nada más el títere, el brazo fuerte de estos intereses privados que están queriendo hacerse con Notimex, como lo han hecho con la mayoría de todas las empresas estatales. Bueno, no sé. Digo, para mí es así. Es No sé si interesante, vas a ¿no? agregar algo, Adena. Sí, es muy interesante tu punto de vista. La verdad es que nosotros bueno, creo que no habíamos contemplado este hecho de privatización, como lo mencionas, es interesante. Claramente hemos visto la posibilidad de cierre de la agencia, ¿no? De que, no, o sea, que nuestros escenarios eran que nos quisieran hacer lo mismo que la CFE, digo que a Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Afortunadamente jurídicamente no era procedente, que quisieran cerrar la agencia. De hecho, en la propuesta que nos hizo Jesús Ramírez cuando dijo, regresan todos sin ti o se cierra la agencia, dijimos, pues ya la van a cerrar. Afortunadamente, el mismo Jesús Ramírez ha indicado en diferentes momentos que no es interés del gobierno cerrar la agencia. Hemos escuchado de diferentes funcionarios que tampoco estarían dispuestos a eso. Y justo no entendíamos. Bueno, este año se le asignó el mayor presupuesto a Notimex de los últimos años. Entonces decíamos, a ver cómo está eso. Si no está operando, si está en huelga y le aumentan el presupuesto, dijimos, bueno, a lo mejor es por la dinámica misma que tiene que llevar el mismo presupuesto, ¿no? Pero es muy interesante analizar esto que comentas de cómo podrían estar llevando hacia finalmente poder entregar la agencia a algún privado, ¿no? Que esto tiene que ver desde mi punto de vista con que en realidad no se le han dado en realidad las bondades al presidente de lo que significa tener una agencia de noticias del Estado. Estamos hablando que en su momento quisieron hacer una BBC, pero pues se fueron para el otro lado, ¿no? No se acercaron a ello. Nosotros, o sea, hay que recordar, Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande en América Latina y la segunda más grande de habla hispana. Nosotros teníamos convenios con 26 agencias internacionales y eso fortalecía el trabajo. Teníamos presencia con 20 corresponsales alrededor del mundo. Teníamos diferentes corresponsalías a nivel nacional. Era el medio de comunicación de mayor alcance dentro y fuera del país y era el mayor medio de comunicación de referencia en México. Es decir, como tú bien dices, la gran mayoría o mucha de la información generada en radio, tele, prensa escrita, se generaba en Notimex y ellos la retomaban. Muchos compañeros, incluso todavía, o sea, íbamos a un evento y nos decían, Adriana, ¿cómo vas a mandar la nota? Porque mi jefe quiere que se vaya, ¿cómo la va a manejar Notimex para nosotros manejarla igual? O si los editores en otro lugar tenían dudas de la información, se metían a Notimex a revisar nuestra información, nuestras notas. Éramos un medio para corroborar información. El mayor impacto lo teníamos en los estados, ¿no? Notimex, pues al ser un medio nacional y al tener la mayor parte de la información concentrada en la Ciudad de México, pues para los estados, los medios de los estados
les servía Notimex porque tenían la información que podían tener los grandes medios contratando el servicio de Notimex con los reporteros de la agencia. Entonces, pero además siempre teníamos la certeza del evento, la información corroborada, confirmada, las fuentes de información directas, algo que se perdió en esta administración con la dirección de San Juana Martínez, porque claramente no tenían un conocimiento del manejo de la agencia. Entonces, con todo eso, yo sí creo que el presidente de por sí estaba como enojado con Notimex, porque desde Notimex se le golpeó mucho como oposición, ¿no? Y eso es real. Pero lo que nosotros decimos, pues esas eran decisiones de esos directores, de esas administraciones. Pues nosotros somos trabajadores comunes y corrientes, ¿no? Perdón. Y que no transitaba por nosotros la toma de decisiones. Entonces, nosotros no somos responsables de esto y sí tiene muchas más bondades de tener a la agencia que no tenerla. Y eso es algo que creo no han sabido decirle al señor presidente. Fer, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada más que pues, sí es un escenario, a mí se me hace tan aberrante lo que mencionaste, ¿no? De esa privatización. Y pues tú lo mencionaste, pues nada más volteen a ver a la gente de la Pascual, de Luz y Fuerza, de la ex Ruta 100, ¿no? Todo pues comenzó de la misma manera y pues ahora sí que como dicen, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Muchas veces. Y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darnos a conocer el caso de Notimex aquí en Socialistas. Mucho gusto en conocer a Adriana. Y pues nada más, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, por habernos acompañado. Y pues te reiteramos, si ya tienes más información, todo, pues ya nos echas una llamadita, al fin ya tienes nuestro contacto. ¿Vale? Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio y por su interés sobre la huelga en Notimex. Muchas gracias y con gusto estaré compartiéndoles información más adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat de YouTube, en el Facebook, y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, camaradas, hasta luego. Hasta luego.